bueno, en esta asignatura ya empezamos a trabajar con lo que son conceptos de diseño en concreto armado, ya que tenemos el concepto, asignaturas que nos van a servir de refuerzo, como son mecánica de materiales y análisis estructural. Esas dos asignaturas van a ser nuestro soporte para manejar los conceptos de diseño concreto armado. Lo que vamos a hacer es comprender desde un principio el comportamiento de este material mixto, que es, bueno, por definición es la unión de concreto y acero estructural, para poder llegar a lo que es el diseño, que en sí consiste en calcular dimensiones óptimas de secciones, calcular el acero requerido que se tendría que colocar, por ejemplo, en una columna, en una losa, y también al final llegar a lo que es el detallado, o sea, generar esquemas que se puedan utilizar en planos de estructuras, para que estos planos de estructuras ya puedan ser leídos en obra y se puedan hacer las construcciones de los elementos que nosotros estemos diseñando. Vamos a empezar con la presentación, ¿ya? Bueno, esta asignatura de comportamiento y diseño en concreto, eh, vamos a trabajarla en sesiones de 4 horas. 4 horas, las dos, bueno, nuestro horario es de 7 a 9, tanto martes y jueves, y en un total de 16 semanas, de las cuales 14 van a estar enfocadas en lo que es el dictado de clases. Bueno, partimos lo de siempre, de los conceptos desde la misión y visión de la universidad. Esto ya, de hecho, que lo han observado en otras asignaturas. El objetivo es tanto de la universidad como de nosotros, inculcar en ustedes que puedan tener innovación para tener una visión global de aspectos que puedan transformar nuestro país. Y también que seamos líderes en lo que es educación superior, por la capacidad académica y bueno, en la capacidad de innovación. Siempre va a ser bueno que estemos buscando temas nuevos de investigación, tanto asociados a la asignatura que nos permitan poder aportar en algo a lo que son, en poder contribuir a lo que es el desarrollo de nuestro país. Entonces, empezamos con definiendo el concreto armado. En la construcción de edificaciones, podríamos decir que acá en nuestro país el material más utilizado es el concreto armado. Existen otros, pero que existen edificios de acero estructural, albañilería confinada, algunas edificaciones de madera, pero en un 98%, podríamos decir 99%, las edificaciones son construidas en concreto armado. Este material es el más empleado porque tiene ventajas en las que están asociadas a su versatilidad y durabilidad, y también un bajo costo. Este bajo costo está asociado a la capacidad de poder los materiales componentes, como son el agregado, el cemento, el agua. Entonces, toda esta versatilidad y la durabilidad hacen pues que este material sea una gran alternativa para su uso en estructuras. Se puede utilizar en edificios, en puentes, muelles, todo tipo de estructuras masivas, muros de contención. Y estas estructuras, todas en sí, están sometidas a distintos estados de carga, que hacen que los elementos puedan sufrir algunos desplazamientos, rotaciones. Basándonos en nuestros conceptos previos de mecánica de materiales, sabemos que todo elemento sometido a alguna carga va a estar asociado a tener deformaciones importantes. Toda carga externa siempre va a generar una deformación, así como al generar deformaciones se van a generar esfuerzos también. Estos esfuerzos pueden ser de tracción, compresión y flexión. Entonces, el objetivo va a ser poder calcular secciones que puedan tener un buen comportamiento ante las cargas externas que puedan aplicar.
En esta asignatura, nuestro documento, nuestro manual que nos va a servir para el diseño, va a ser la norma de diseño en concreto armado, que pertenece al Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma 060, la norma de diseño en concreto armado, conocida como E060, va a ser el documento de referencia que vamos a utilizar en este curso. Y es el que se utiliza en, bueno, perdón, es el que se va a utilizar es el documento que sirve de base para hacer el diseño de elementos en este material. Es el código que vamos a utilizar. El objetivo al finalizar la asignatura, cuando ya hayamos acabado, es que, bueno, ustedes como estudiantes estén en la capacidad de diseñar elementos de concreto armado sometidos a diferentes condiciones y tipos de solicitaciones. Volvemos a repetir, el diseño consiste en calcular dimensiones de secciones transversales y también en el cálculo de la cantidad de refuerzo necesario. O sea, por ejemplo, cuando se tiene algún proyecto de edificaciones, se definen dimensiones de columnas y se define también una cantidad de acero. Cantidad de acero que se coloca en una columna o en una viga no se coloca de manera aleatoria, sino que antes de distribuir esa cantidad de acero, lo que se hace es calcular esta cantidad en función a las cargas a las que va a estar sometida la estructura. Eso que una herramienta importante que vamos a necesitar es el análisis estructural, que ya lo manejan. Entonces, a partir de eso, de identificar las cargas, que van a ser las solicitaciones a las que está sometida la estructura, nosotros vamos a determinar, al final, vamos a definir la cantidad de refuerzo estructural, así como las dimensiones de los elementos de concreto armado. Vamos a ir diseñando elementos básicos, como son losas, techos, losas aligeradas, losas macizas. Vamos a pasar al diseño de vigas. Vamos a calcular cuánto acero colocar en una viga. Pasado al parcial vamos a ver cómo se comportan las columnas. Y finalizamos con el comportamiento sísmico de los elementos. Cómo calcular el refuerzo para que una estructura o los elementos tengan comportamiento ante cargas sísmicas. Además, va a ser importante que ustedes conozcan y apliquen correctamente la norma de diseño en concreto armado. Entonces, yo ya les sugiero que desde ya puedan entrar pues a la página de CINCICO o buscar en Google el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma 060. La norma 060 o norma de diseño en concreto armado la van a tener que conocer, no a la perfección, pero entender bien dónde están los capítulos importantes asociados a esta asignatura. Entonces, ese va a ser nuestro documento de soporte para trabajar en el cálculo, para trabajar en el diseño de los elementos en concreto armado. Entonces, el logro de esta asignatura se va a realizar en un trabajo final. O sea, se va a verificar que todos nuestros conceptos los estemos desarrollando en un trabajo final que se presentará pues en la semana 14 a más tardar. Es un trabajo progresivo. El trabajo final va a estar conformado por distintos avances que los vamos a ir revisando con el pasar del tiempo. En la sesión les voy a alcanzar la rúbrica y también los lineamientos para el avance de ese trabajo. Ese trabajo lo van a realizar en equipos de 3 o 4 personas. Ese trabajo, como es el logro, ese trabajo como representa el logro de esta asignatura, va a tener un mayor peso en la nota final del curso.
Entonces, vamos a darle también bastante énfasis a lo que es el trabajo final. ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Cómo vamos a desarrollar esta asignatura? En esta primera semana vamos a hablar de las propiedades del concreto y del acero. En la siguiente vamos a centrarnos en lo que es el diseño de elementos en flexión. Desde acá en los elementos en flexión, los más conocidos son las losas aligeradas o losas nervadas, losas macizas, también vigas. Esos son elementos sometidos a flexión. O pues podríamos decir los elementos que están asociados a trabajar con las cargas de gravedad, los que cargan los techos. Las losas aligeradas, las macizas y las vigas. Estos son los de esa flexión. Mientras que la flexocompresión está asociada a lo que son columnas o elementos verticales. Porque también ahí entraría lo que es el diseño de placas, pero eso lo ven en la asignatura posterior en edificios. Elementos sometidos a flexocompresión, columnas. Todo tipo de elementos verticales. Esto lo vemos después, esto se evalúa después del parcial. O sea, hasta el examen parcial se evalúa esto. Lo que son elementos sometidos a flexión, hasta acá. Acá en adelante se evalúa en el examen final. Flexocompresión, cortante y torsión. Y el arte del detallado, esto está asociado a lo que son detalles estructurales planos. O sea, las recomendaciones o detalles para lo que sería la construcción de los elementos. Especificaciones técnicas también podríamos hablar acá, en lo que es el arte del detallado. Como estamos empezando con lo que es entender el comportamiento del acero, acá vamos a ver las propiedades tanto del concreto del acero, pero a nivel de propiedades mecánicas. O sea, acá en la primera parte, en la clase de hoy, veremos lo que son las propiedades mecánicas del acero y concreto. Lo vamos a trabajar como un material homogéneo, material mixto, está, que está representado por la combinación de estos dos componentes. Después veremos el diseño de elementos en flexión con la norma vigente. Como ya mencioné antes, losas, vigas, flexocompresión, columnas, elementos sometidos a cortante. Acá lo que calcula elementos sometidos a cortante es la distribución de estribos. Esto, bueno, los estribos pues, son los elementos perpendiculares, los elementos que permiten darle forma, por ejemplo, a las vigas y a las columnas que confinan el concreto. Eso se ve en lo que es acá, en el corte. En el capítulo posterior al diseño en flexocompresión. Elementos en flexocompresión, podríamos hablar de lo que es diseño de columnas. Flexocompresión, ¿por qué? Porque estos elementos, las columnas, trabajan con cargas axiales, que es el peso de los elementos, y a la vez flexión. Flexión y compresión. Eso es lo que se define como flexocompresión. Esos van a ser todos los conceptos que vamos a utilizar en esta asignatura de comportamiento y diseño en concreto. La metodología que vamos a utilizar va a ser pues la exposición del tema con participación activa de los estudiantes. Es decir, que siempre que tuviesen alguna duda, ustedes son libres de interrumpir la sesión y de hacer las preguntas necesarias hasta que se les pueda despejar las dudas.
También su participación estará pues en los momentos en los que resolvamos ejercicios. Espero ya superada esta situación en la cual nos encontramos, cuando ya nos encontramos en las aulas, vamos a utilizar bastante, el recurso que vamos a utilizar bastante va a ser la pizarra para la resolución de ejercicios. Si por algún motivo, si estamos en una situación tan complicada y no podemos volver a las aulas, pues como está planteado la próxima semana o unas semanas más adelante, por mi parte tendré que ver la forma en la cual poder brindar algunas herramientas adicionales en las que pueda resolver algunos ejercicios detalladamente utilizando esta plataforma. Poder hacer esquemas a mano, en papel, y ir escaneando y subiendo paso a paso la resolución de algunos ejercicios con el sustento teórico que vayamos desarrollando. Pero en condiciones normales vamos a utilizar bastante la pizarra para lo que es el desarrollo y demostración de lo que son conocidas como fórmulas. Todo tiene demostración acá. Entonces, nuestro recurso importante va a ser la pizarra, o de forma virtual vamos a ver cómo nos ingeniamos para que no tengamos esa carencia. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con bastante exposición, pero se espera la participación activa de ustedes. Eso va a ser muy importante. Siempre que puedan estar pendientes para que puedan despejar cualquier tipo de dudas. Los temas que se desarrollan en esta asignatura, todos los temas tienen, a diferencia de cursos, por ejemplo, de mecánica de materiales o de análisis estructural 1, donde todas las simplificaciones, todos los temas que desarrollamos acá se aplican en la realidad en lo que son prácticas de ingeniería. Como, por ejemplo, para construir cualquier tipo de edificaciones, se necesita hacer un análisis estructural y diseño en concreto armado. Este diseño se plasma en lo que son los planos de estructuras. Para llegar a lo que son los esquemas, los planos de arquitectura, de estructuras, aplicamos pues estos conceptos de forma práctica en la realidad. Entonces, nuestra metodología está asociada a temas reales que se van a aplicar, que se aplican en cada momento del diseño de elementos en concreto. Todo está asociado a lo que son planteamientos de problemas. Todo elemento sometido a alguna carga tendrá diferentes solicitaciones y tendrá unas características propias para determinar la cantidad de refuerzo requerido. Entonces, vamos a estar con una situación constante de problemas a resolver, examinando soluciones y lo importante. Esto sí me gustaría resaltar. Esto es básico. Todo tipo de resultados los tenemos que interpretar. No nos podemos centrar en solo calculamos un resultado y ya está. Deberíamos interpretarlo y discutirlo incluso. Cada respuesta tendría que ser discutida y resuelta en la clase. Entonces, esto sí va a ser importantísimo. Que nuestros resultados los interpretemos y si fuese, y lo ideal sería discutirlos. Interpretar y discutir resultados. Bastante diálogo, vamos a dialogar bastante con los temas y los procedimientos que estemos aprendiendo. Ahora, pues debido a la coyuntura, vamos a usar bastante el aula virtual. El aula virtual en la cual, bueno, vamos a, nos va a servir para transmitir nuestras sesiones por estas semanas en las cuales estemos en esta situación. Y también, bueno, en el aula virtual están los contenidos de las presentaciones, los PowerPoint, todos los PPTs, todos los conceptos están en el aula virtual. Y también, bueno, las evaluaciones. Evaluaciones van a ser en esta asignatura evaluaciones escritas de desarrollo. Evaluaciones de desarrollo. Estas tendrán pues una duración de 2 horas aproximadamente. Bueno, 2 horas máximo, pues porque es el tiempo que duran nuestras sesiones de clase.
La primera práctica está planteada para la semana 4, pero si por algún motivo seguimos en esta coyuntura en la cual tenemos que mantenernos en aislamiento, ya se ha conversado que esta evaluación se podría posponer hasta que la situación llegue pues a un buen fin. Está proyectada para la semana 4, pero podría reprogramarse, porque tiene que ser una evaluación de desarrollo. Ya una práctica a las cuales están acostumbrados, como las que dieron en mecánica de materiales, en análisis estructural. ¿Ya? La primera en la semana 4 y la segunda está para la semana 11. No, para la semana 12. ¿Ya? Dos prácticas. ¿Qué más? Y bueno, pues, ¿cómo vamos a definir la nota de la asignatura? El promedio final se va a determinar con esta expresión. Dos prácticas, práctica 1 y la práctica 2. Ambas prácticas tienen un peso del 10%. ¿Ya? Cada práctica tendrá una duración de 2 horas y por lo general se va a desarrollar en la segunda sesión de la semana en la cual tengamos programada esa práctica. Si la práctica 1 está programada para la semana 4, la daremos el jueves de la semana 4. Y lo mismo con la práctica, dará el jueves de la semana 12. En cada práctica, como se menciona, tiene un peso del 10%. Es decir, si por algún motivo en la primera o en la segunda práctica tuvieron alguna dificultad y no les fue bien, tendríamos que repasar, haremos siempre una retroalimentación para que, bueno, pues estas prácticas puedan superar esta nota con lo que serían el examen parcial y el examen final. Ambos exámenes tienen un peso de 25%, el parcial y el final. Mientras que la componente que mayor peso tiene es el trabajo final. ¿Ya? Este trabajo final, la nota del trabajo final la voy a explicar detalladamente en la siguiente diapositiva. Pero va a estar conformada por los avances que vayan presentando y por una pequeña evaluación oral que se va a dar en la última sesión. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, las prácticas van a ser en la hora de clase, como ya lo mencioné, en la semana 4 y semana 12. El examen parcial y final también va a estar programado según lo que disponga Secretaría Académica. Son disposiciones de Secretaría Académica. Y bueno, estas prácticas y exámenes van a estar asociadas siempre, en todas las evaluaciones, por lo general siempre hay preguntas de concepto. En el parcial son 4 puntos, en las prácticas suelen ser puntos, conceptos teóricos. Y también hay preguntas asociadas a lo que son resolución de ejercicios, modelamiento, cálculo y diseño. Eso respecto a las evaluaciones. Como mencionamos, son evaluaciones de desarrollo. Todas las evaluaciones son presenciales, desarrolladas en aula. Y bueno, entramos a lo que es el trabajo final. El trabajo final va a ser el producto del desarrollo de equipos de 4 estudiantes. 4 estudiantes por grupo. ¿Cómo se va a generar el trabajo? Van a realizar el diseño estructural de elementos de concreto armado de una edificación, incluyendo sus planos. Es decir, que se les va a dar los lineamientos, se les va a dar acceso a unos planos de una edificación y sobre estos planos van a trabajar dimensionando lo que son losas, vigas, columnas y calculando lo que son los detalles de acero, de refuerzo, tanto en losas, vigas y columnas. Esto lo van a trabajar, el objetivo principal va a ser que puedan presentar los planos de concreto armado de forma detallada. Estos planos, dibujados pues en CAD, en una determinada escala, respetando los lineamientos que establece la norma de diseño en concreto armado.
La rúbrica esta es la rúbrica del trabajo final. Esta rúbrica está colgada en el aula virtual. El trabajo final lo voy a presentar la próxima semana, les voy a dar el acceso al trabajo final, o a más tardar la próxima sesión del próximo martes. Pero bueno, se da el detalle de todos los avances. Van a ser tres avances, ¿ya? Esto todavía no estamos formando los equipos, así que el momento en el cual se formen los equipos de trabajo, vamos a darles los detalles del trabajo final. Los calendarios de las evaluaciones, como mencionamos previamente, en la semana 4 y 12, las prácticas. Los exámenes, en la semana 8 y 16, y en la semana 15 el trabajo final. Esta es la única nota no recuperable, el trabajo final. Esa es la única que no se puede recuperar. Esta tiene el mayor peso y esta nota representa en sí el logro de la asignatura. El trabajo final va a representar si es que se cumplieron con los objetivos de este curso. Es una nota no recuperable. Esta es la bibliografía a tomar en cuenta. La bibliografía de referencia. Estos son libros básicos que vamos a tomar en cuenta. Pero, a ver, vamos a desarrollar bastantes ejercicios en clase. Vamos a ver muchos ejercicios. Sugeriría que tomen en cuenta diseño de estructuras de concreto armado de Theodore Harmsen. Este podría considerar como el libro de referencia a tomar en cuenta, porque también es de fácil acceso, tiene acceso en la biblioteca y también el McCormack. Pero en este se encuentra bastante información de lo que es el diseño de estructuras. Igual, también siempre se les va a brindar ejercicios adicionales en las clases que les permitan reforzar nuestros conceptos teóricos que se estén desarrollando. Las normas de referencia van a ser, así como existe la norma E060 de diseño en concreto armado, esta norma del American Concrete Institute, la norma ACI 318, es el reglamento para el diseño en concreto armado en Estados Unidos. Esta norma podríamos decir que es la norma de referencia que se ha tomado en cuenta para la concepción de la norma E060 en concreto armado. A ver, los acuerdos que vamos a tomar. En toda sesión, siempre tomar asistencia. Eso sí, de eso no dudamos. Todas las sesiones se va a tomar asistencia. Por ejemplo, en la clase de hoy, puedo observar que está presente la totalidad de los estudiantes. Hay una cantidad de 38 participantes, en total 40 asistentes. Entonces, voy a considerar en el aula virtual como la participación con esta evidencia de la totalidad de los estudiantes. ¿Ya? Igual, la clase está siendo grabada. En algún momento, esta clase cuando sea procesada, estará disponible en el aula virtual. En las sesiones presenciales, la asistencia se tomará asistencia a los 15 minutos, 15 minutos de iniciar la sesión. Eso no implica que si algún estudiante por algún motivo tuvo alguna dificultad para ingresar a la sesión, no se le vaya a considerar. Eso tampoco implica que se va a limitar el acceso al aula. Si es que alguien tuvo alguna dificultad, si es que alguien pudo haber tenido alguna dificultad en la asignatura, se comprende y no habría ningún motivo para limitarles el acceso al aula. Pueden acceder al aula siempre que entren con respeto, ¿no? Si llegaron tarde, la puerta siempre estará abierta y podrán acceder sin ningún problema.
Bueno, esto es más que nada por temas de respeto, de no salir del aula durante la clase, pero si alguien, alguno de ustedes, tiene alguna dificultad, yo no soy una persona tan complicada en este sentido. Si es que alguien tiene que salir del aula para, no sé, pues algún tema importante, simplemente levanta la mano, o bueno, no es necesario incluso, puede salir a responder alguna llamada importante, no lo sé, ¿ya? Sí se puede, pero siempre con respeto. Lo mismo con el uso del celular, lo ideal sería que lo tengan apagado. Bueno, pues que lo utilicen en el momento solo cuando sea necesario. Siempre, esto sí es importante, siempre mi persona está dispuesta a responder todo tipo de dudas y preguntas. ¿Ya? Todo tipo de dudas y preguntas, siempre voy a estar dispuesto a resolverlas. Las evaluaciones se programan en una determinada sesión y no hay recuperación de evaluaciones. No va a haber evaluación, recuperación. Finalmente, vamos a elegir a un delegado de la asignatura. Como está presente, bueno, podríamos decir, están presentes la totalidad de los participantes, eh, voy a sugerir que, bueno, por el chat puedan dar sugerencias de quiénes podrían ser los delegados de la sesión, quién podría ser el delegado de la asignatura. Voy a dar un minuto para que me puedan proponer quiénes podrían ser los delegados y yo mismo armar encuesta, una encuesta rápida para que puedan definir al delegado de la asignatura. Entonces, les espero propuestas para elegir el delegado. De paso, que voy revisando la asistencia. Como están presentes el 40%, voy a considerar en el aula virtual partícipes a todos en el llamado de asistencia. La primera nominada es la señorita Romina Zaire. eh, Álvaro Salas y una persona más. Y Antonio González. Listo. Con estos tres estudiantes voy a crear una pequeña encuesta. Primera señorita Romina Zaire, Álvaro Salas y Antonio González. En un momento les presento la encuesta. Romina Zaire, Álvaro Salas y Antonio González. Sí. Listo, jóvenes. Podría por un plazo de 2 minutos para que puedan realizar su votación, ¿ya? Bueno, a diferencia de la sesión presencial, no, bueno, esta vez no vamos
mm, presentar propuestas. Espero, bueno, si alguien tiene alguna inquietud, podría hacerla directamente por el chat. Bueno, primero, consultaríamos si están de acuerdo también a los nominados, no, no vamos a imponer. Por el momento, la señorita Romina tiene 9 votaciones, personas que la están seleccionando, 6 el señor Salas y 6 el señor Anthony. Quedan 8 respuestas, 4 respuestas. A ver, en sí lo que es, bueno, el trabajo del delegado es una coordinación directa entre el delegado y mi persona para, bueno, despejar dudas que ustedes puedan tener, para si es que por algún motivo mi persona no pudiese asistir o ayudarles con algunos conceptos importantes, con algunas dudas que ustedes puedan tener. Entonces es más que nada la persona que va a interactuar directamente con la persona para transmitirme sus dudas. Lamento que por esta vez no se puedan hacer presentación por parte de los delegados, de la persona elegida. Pero antes de seguir, tendríamos que contar con eso, al menos, que la persona que tenga mayor votación esté de acuerdo. Tampoco va a ser una imposición. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, bueno, ya para limitar la encuesta, la señora Romina Zaire es la persona elegida. ¿Ya? Entonces, lo único que espero es su confirmación. Si está de acuerdo, bueno, que se manifieste que ya estoy de acuerdo, y si no, tendríamos que hacer una votación entre el señor Salas, Anthony Salas y el señor Anthony González. Solo necesitamos la confirmación de la señorita Romina Zaire. Si es que no está de acuerdo, también no estoy de acuerdo y elegimos otra encuesta sin su participación. ¿Alguien sabe? Listo, está de acuerdo. La señorita Romina será la delegada de la asignatura. ¿Ya? Entonces, ahora agrego su dato al aula virtual, al sistema. Y también estoy considerando a todos como presentes, que bueno, están los 40. Ya está. Muy jóvenes. En el sistema ya está la señorita Romina como delegada. Y bueno, he considerado la participación de todos ustedes en la asistencia. No hay ningún inasistente. Ya, vamos a pasar a la presentación de la asignatura. Del primer tema. Bueno, la señorita Romina se encargará de crear, no sé, un grupo de WhatsApp, no lo sé, ya es tema que lo van a manejar entre ustedes, ¿ya? Y bueno, yo también me encargaré de comunicarme con ella directamente, ya sea por correo o por celular. A ver, vamos a pasar ahora sí a los temas de la asignatura. Ya. El siguiente tema, bueno, el tema de introducción. Ya.
edificación. Así. Listo, ahora sí. Bueno, siempre se inicia esta asignatura con alguna referencia a lo que son las edificaciones más altas construidas en el mundo, bueno, hasta hace 6 años, hasta el 2014. Esto espero que lo podamos actualizar pronto, pero bueno, por el momento hablamos de las edificaciones más altas construidas en concreto armado en el mundo, contando pues con edificaciones, cuentan con más de 800 metros de altura. Todas estas edificaciones emblemáticas que son conocidas por ustedes, la edificación que creo que sí que la conoce la mayoría, la edificación del Burj Khalifa, ubicada en los Emiratos Árabes, que es el edificio en concreto armado más alto con el cual que se tiene hasta la actualidad, las Petronas, la Torre de Taipei. Bueno, estos elementos ya los deben haber visto en asignaturas previas. Como se mencionó, la edificación más alta de concreto armado es el edificio Burj Khalifa. Este edificio tiene una altura máxima de 800 metros, 828 metros desde el nivel inferior del primer piso hasta, bueno, hasta la parte superior de su torre. Este edificio se terminó de construir en el año 2010, está ubicado en Dubái y tiene pues 163 pisos. De este edificio lo importante, lo que más podríamos resaltar serían los detalles de la construcción, más que nada en la cimentación, ya que, bueno, ustedes conocen que en los Emiratos Árabes todo, todo el suelo es un suelo arenoso, estamos hablando de un desierto, y también saben que la capacidad admisible de la arena ante cargas axiales, ante las cargas de gravedad, no es tan fuerte como un suelo rocoso. Entonces, sobre ese tipo de suelo arenoso, el desafío ha sido construir este edificio con esta altitud y que este edificio también pues cuenta con una carga importante que se transmite a la cimentación. Otro tipo de desafío que se tuvo fue eh, durante la construcción el tomar en cuenta no solo las cargas de su peso, sino también los de las cargas laterales. O sea, acá sí afectaba bastante lo que podríamos asociar como cargas del viento. Sí, el viento también afectó bastante, es una carga importante que se tuvo que tomar en cuenta para la construcción de este edificio, ya que a mayor altura también las fuerzas del viento se van incrementando. Las fuerzas del viento se incrementan conforme se tenga mayor altura. Bueno, se habla pues como una distribución triangular de cargas para la carga del viento. A mayor altura se tiene una mayor magnitud y esta también afectada. Es una carga lateral genera pues efectos de volteo, genera flexión más que nada en la cimentación. Entonces, aparte del peso, también viento en el diseño de esta edificación. El segundo edificio más alto bueno, del planeta, en concreto armado, es el Ping An International Finance Center. Este está ubicado en China, en Shenzhen. Su altura, 648 metros, y la cantidad de pisos, 115. A diferencia, bueno, también en este edificio se ha tenido que tomar en cuenta la carga del viento, pero otras cargas importantes a considerar serían las cargas sísmicas. Solo que en estas dos zonas las cargas sísmicas no son tan importantes por la ubicación de los sitios en los cuales se han construido. Por ejemplo, acá en Sudamérica, en Perú, debido a las condiciones geotécnicas, bueno, las condiciones de la geología en la cual se encuentra Perú,
Estamos pues en un límite entre dos placas tectónicas. Entonces acá en Perú las cargas sísmicas sí son muy importantes, a diferencia de Brasil. En Brasil se encuentra una distancia, a una mayor distancia de la carga de la placa sudamericana, de los límites con las placas tectónicas. Entonces en este país las cargas de sismo no son tan importantes en el diseño de las edificaciones. Es por eso que en estos países se ha logrado alcanzar esas alturas importantes, ya que las cargas de sismo también generan efectos importantes en lo que es la construcción y el diseño de las estructuras. Ahora, ¿qué pasa si es que nos centramos en Perú? Bueno, en Perú el edificio eh, más alto que tenemos en la actualidad, estaríamos hablando del edificio del Banco de la Nación, el edificio Hito Cultural. Este edificio se encuentra en la avenida Javier Prado, antes de llegar a bueno, entre Aviación y San Luis. Es el edificio más alto construido en la actualidad, ¿no? Acá hablamos de edificaciones que no alcanzan ni los 150 metros de altitud. Una altitud baja comparada pues con las otras que hemos mencionado, con los 800, no es ni la cuarta parte de esa altitud. Y el por qué es más que nada porque acá en Perú las cargas sísmicas sí son muy importantes. Reitero, debido a la situación en la cual se encuentra nuestro país, Perú se encuentra ubicado en el límite de dos placas tectónicas, la placa sudamericana y la placa de Nazca. La placa sudamericana y la placa de Nazca interactúan constantemente y la interacción entre estas dos es la que genera los sismos en nuestro país. Entonces la actividad sísmica es tan alta que trabajar con cargas sísmicas, y bueno, las cargas sísmicas se incrementan conforme una edificación tenga mayor altitud, porque también están en función del peso de la edificación. A mayor peso, mayor carga sísmica, mayor fuerza lateral, y la magnitud de las cargas sísmicas es muy superior a lo que podríamos decir a las cargas de viento. Entonces es muy complicado construir una edificación con una altitud superior a los 200 metros en un país de alta actividad sísmica. Lo que se está haciendo ahora, acá en nuestro país desde hace 8 o 10 años, es trabajar con el diseño con equipos que puedan proveer aislamiento y disipación sísmica o amortiguamiento ante las cargas sísmicas. El proveer de este tipo de equipos, aisladores o disipadores sísmicos, permite que se puedan alcanzar alturas más importantes, ya que se reduce el efecto de la carga sísmica sobre los elementos estructurales. Es por eso que tenemos esa limitación acá en Perú. Por eso no alcanzamos esas alturas superiores a los 200 metros. Este edificio de la Torre Rímac es un proyecto todavía que no está en construcción. Tiene varias dificultades en su construcción, pero ya se tiene en diseño. Esta Torre Rímac debería estar, bueno, la ubicación en la cual se construirá este edificio en la intersección de Paseo de la República con Javier Prado, frente al edificio Westin, cerca a una agencia de seguros. Ahí se encuentra este proyecto. Resolviendo una duda, bueno, los grupos van a ser de 4. Ya, todos los grupos van a ser de 4. Como somos 40 en total, vamos a tener 10 grupos de 4. Y los grupos los vamos a definir en, en una sesión presencial, ya que todavía no estamos viendo temas de diseño. Ya, van a ser de 4. Volviendo al tema, esa es la limitación que tenemos. Las cargas sísmicas limitan que se puedan alcanzar a alturas superiores a los 150 o 200 metros en edificios de concreto armado.
Aparte, no solo pues contamos con edificaciones para uso de oficinas, de hoteles, también se tienen elementos o edificios, bueno, no, edificios no, construcciones en concreto que tienen otro tipo de usos. Otros usos importantes pueden ser el uso de viaductos. Por ejemplo, acá tenemos el viaducto elevado de la avenida Guardia Chaleca, esto está en el Callao, casi al fin. Bueno, exactamente la ubicación no la conozco, pero también pues podemos hablar de N cantidad de viaductos de referencia. Estos construidos en concreto armado. Estos tienen, a diferencia de las edificaciones, también cuentan con elementos prefabricados, cuya colocación se da en el sitio de la construcción. Por ejemplo, este viaducto o las estaciones de la línea 1 del Metro de Lima. La línea 1 del Metro de Lima, elementos prefabricados de concreto armado. Se tienen elementos prefabricados y bueno, que han sido izados in situ. Creo que incluso también desde los pilares, todos los elementos por lo general son prefabricados. Han sido prefabricados, construidos en algún taller y llevados al sitio de la construcción y ahí se han colocado y se han realizado se han finalizado lo que serían los anclajes y la interacción entre todos los elementos estructurales. Acá en la línea 1 se habla de trabajo con bastantes elementos prefabricados. Elementos prefabricados, también postensados. Otro tipo de edificaciones, los silos, reservorios elevados, plantas de cimentación de máquinas pesadas que transmiten bastante vibración sobre el suelo, y también los pilotes que permiten transmitir las cargas de gravedad, cargas de cimentación, a estratos en los cuales el suelo tenga una mayor capacidad. Estos pilotes son pues estructuras que tienen una longitud de 30, 40 metros, que permiten dar una mayor estabilidad a cimentaciones sobre suelos de baja capacidad a cargas axiales. También pues se puede contar con puentes. Bueno, acá esta referencia del puente del Golden Gate Bridge no la podríamos tomar en cuenta como una estructura directamente en concreto armado. Es una estructura de acero estructural, pero la cimentación de este proyecto, la cimentación sí podríamos mencionar que es, pues, son elementos importantes de concreto armado. La cimentación y los pilares, bueno, hasta la parte en la cual los elementos verticales de acero transmiten las cargas. Y bueno, los elementos de concreto también serían las losas de los puentes, las losas del puente, mejor dicho. Pero en sí este elemento está construido en un mayor porcentaje por acero estructural. Estructuras típicas también en concreto armado, casas, la mayoría de edificaciones, pero las casas también, aparte del concreto armado, están conformadas por albañilería. Estadios, acá, bueno, tenemos el proyecto del Estadio Nacional, que en sí ha sido un proyecto de reforzamiento, ha tenido una remodelación en el año 2009, en la cual se han incluido nuevos elementos que permitan su incremento de capacidad y también una mejora en su capacidad de cargas laterales. Los reservorios, estos elementos, a diferencia pues de cualquier tipo de edificios, trabajan para resistir el empuje de los líquidos que puedan contener. Así como las cargas de viento, las cargas sísmicas, acá lo que sucede con los líquidos es que estos producen una presión sobre las paredes. Pero acá la diferencia es que la presión se incrementa con la altura, pero desde la parte superior hasta la base. El empuje lateral. Esa es la diferencia del empuje lateral
de los líquidos o de las tierras, por ejemplo, sobre muros de contención o reservorios apoyados. Otras estructuras importantes pueden ser puertos, donde la consideración que se tiene en los puertos es que estos elementos puedan trabajar también para interactuar con los efectos del medio ambiente, ya que acá la erosión es más alta debido pues a la interacción con el agua, con los líquidos del mar. Y estos son otros tipos de usos para adoquines, fines estéticos, losas industriales, presas. Estos son elementos masivos, de concreto masivo. Acá el diseño ya tiene otras consideraciones. Son elementos que tienen pues alturas de 80, 100 metros, reservorios que generan empujes muy importantes, vías de concreto y bueno, los pavimentos. Estos pavimentos también pues tienen otro tipo de diseño, no se diseñan como elementos de flexión, sino elementos que soportan cargas importantes que se transmiten directamente al suelo. Otras consideraciones se dan en el diseño de los pavimentos, eso no lo vemos en esta asignatura. Bloques de concreto, viguetas prefabricadas. Acá también se tiene bastante. Esta tecnología de las viguetas prefabricadas tiene un uso muy importante en la construcción de techos. Es una alternativa a la construcción de los techos aligerados, ya que el uso de estas viguetas permite evitar, reduce la cantidad de encofrado en los techos. Tanto las viguetas prefabricadas pretensadas como postensadas. Y bueno, los durmientes pues de las líneas férreas también que son de concreto. Y bueno, antes de seguir, como tema introductorio también, sería importante tomar en cuenta los efectos de las cargas sísmicas. Entonces, volvería a mencionar, nuestro país, sería importante que lo puedan revisar, pero seguro que ya lo han visto en la asignatura de geología. El Perú se encuentra pues ubicado en la interacción de las placas tectónicas sudamericana y la placa de Nazca. Se ubica sobre la placa sudamericana. La interacción entre estas dos placas tiene pues un límite conocido como el límite de subducción. Entre el límite entre estas dos placas es donde se generan los eventos sísmicos importantes. Al generarse un evento sísmico, lo que sucede es que se generan aceleraciones en el suelo, aceleraciones importantes. Estas aceleraciones en el suelo interactúan con una edificación generando fuerzas de inercia. ¿Cómo se genera una fuerza de inercia? Una fuerza de inercia pues, es el producto de la masa, la aceleración. La masa se encuentra pues en los techos de cada nivel. Cada edificación, su peso se concentra en cada techo. Entonces, al tener una aceleración en la base, se generan fuerzas laterales que van a afectar el comportamiento de la edificación. Y si no se toma en cuenta el efecto de las cargas sísmicas en las edificaciones, estas tienden a lo que es el colapso. Si es que no se hace un diseño correcto, tomando en cuenta el efecto de las cargas laterales, una edificación puede colapsar. Entonces, debido a la realidad en la cual nosotros nos encontramos, va a ser importantísimo siempre tomar en cuenta lo que son los efectos de las cargas sísmicas. ¿Para qué? Para brindar una edificación una determinada rigidez, ductilidad, la edificación cuente con esas propiedades para que pueda tener un buen desempeño ante cargas sísmicas. Acá se observa, pues, estamos observando casos de edificaciones que han fallado más que nada ante efectos de cargas sísmicas. Por ejemplo, acá estas dos fotos, tanto esta como esta otra, están asociadas a lo que se le conoce
como el efecto de columna corta. Esto lo que vamos a hacer, definir en clase de forma en aula de forma detallada. De acá, ¿cómo podríamos definir este problema? Este problema de columna corta está asociado más que nada a edificaciones. Bueno, esta no es columna corta. Esta de acá. Elementos, esta foto está asociada a lo que es una falla por columna corta. ¿Qué sucede acá? Eh, en esta imagen se puede observar que una columna de un pórtico de esta edificación no ha sido correctamente aislada de los elementos no estructurales. ¿Qué cosas son los elementos no estructurales? Elementos que sirven para darle una funcionabilidad a la edificación, pero que no aportan rigidez ni resistencia, solo sirven para dar funcionabilidad. ¿Qué sucede? Cuando se presenta una carga sísmica, indirectamente, al no estar aislados de los elementos estructurales, han generado una limitación en su capacidad a deformación. Y bueno, la fuerza lateral, la fuerza cortante que se generó en este elemento fue muy superior a la fuerza resistente, a la capacidad a la cual tenía este elemento ante fuerzas cortantes. Y bueno, se produjo el colapso. A diferencia, bueno, en concreto armado, cuando ya se tiene este tipo de colapsos, es muy complicado hacer una reacción. O, bueno, por ejemplo acá, en este otro efecto, en esta otra imagen, se tienen problemas al no tener un adecuado confinamiento, una mala distribución de lo que son los estribos en una columna. Y ante cargas sísmicas ha habido una concentración alta de fuerza cortante y el elemento no ha tenido capacidad para trabajar con esa fuerza cortante. Y al perderse la capacidad, se generó la falla en estos elementos estructurales. Estas imágenes hacen referencia a un sismo importante en Japón. Hablamos del sismo de Kobe de 1996. En este sismo, estas imágenes son del sismo de Kobe de 1996. Se presentaron fallas más que nada en viaductos. Estos elementos se presentaron fallas en las columnas, bueno, en los pilares, mejor dicho. Estos elementos se sobrepasó la fuerza cortante sísmica, fue muy superior a la fuerza cortante resistente. La fuerza resistente. Y vamos a aprender a diferenciar. Hay una carga, siempre va a haber una carga de demanda, que puede ser una carga sísmica, una carga de gravedad, y otra que va a ser una fuerza, una carga resistente, que es una propiedad del mismo material. O sea, la fuerza cortante sísmica es muy superior a la fuerza cortante resistente de este nodo. Siempre que haya un colapso va a estar asociado a que las cargas que se aplicaron van a ser superiores, muy superiores a las cargas resistentes que tengan los materiales. Entonces lo que vamos a buscar nosotros es que las fuerzas de diseño de resistentes sean superiores a las cargas de demanda. Nuestro objetivo va a ser tener fuerzas laterales, no fuerzas resistentes superiores a las fuerzas que puedan demandar algún efecto en las estructuras.
Otros efectos dañinos para el concreto pueden ser efectos asociados a un pésimo recubrimiento. O sea, el acero de los elementos, tanto las vigas de las losas, tiene que tener un recubrimiento importante para que no pueda estar expuesto al medio ambiente, ya que al estar expuesto al medio ambiente se pueden producir daños por corrosión en el acero. Si el acero se corroe, se pierde la capacidad de este material y este material, el acero, es el encargado, el material que puede resistir a las tensiones que se pueda generar, ya que el concreto tiene muy baja capacidad a fuerza. Las fuerzas de tracción está suministrada por el acero estructural. Entonces, si el acero tiene daños, ya el elemento de concreto pierde bastante su capacidad de flexión. Entonces, también si el refuerzo, el acero, es corroído, es expuesto al medio ambiente, se pierde la capacidad de flexión, a fuerza cortante, más que nada en losas, a flexión, y se pueden generar daños importantes, agrietamientos, deflexiones, debido a la corrosión del refuerzo estructural. Otro efecto que se tendría que considerar es más que nada los efectos de la contracción por secado. ¿Y esto cómo se soluciona? Esto se soluciona pues con lo que son las juntas de contracción, expansión, contracción. Esto es lo que menciona, las juntas de dilatación o juntas de contracción y expansión, que son conocidas como juntas de dilatación. También sinónimo, juntas de dilatación. No son lo mismo, una junta fría no es lo mismo que una junta de dilatación, son conceptos muy distintos. Estas juntas de dilatación permiten que el concreto ante altas temperaturas pueda dilatarse, ante bajas temperaturas contraerse. Mientras que una junta fría, voy a poner acá, una junta fría no es lo mismo. Una junta fría lo que está asociada a lo que podríamos decir construcciones en distintos momentos. Cuando hay dos tipos de materiales, sí, pero más que nada cuando se construyen en, por ejemplo, cuando se basea concreto fresco sobre concreto ya endurecido. Esa podría, cuando se tiene esa situación se genera una junta fría. Podríamos decir que una junta fría genera cuando hay interacción entre concreto fresco y concreto ya endurecido. Acá voy a corregir mi texto, no está correctamente escrito interacción. O sea, por ejemplo, una edificación. Se construyen las columnas, se hace el vacío de las columnas y se deja que éstas endurezcan. Y pasa, el concreto endurece en un periodo aproximado de 28 días. Y por algún motivo se detiene la construcción, ¿ya? Se detiene la construcción y posteriormente se vuelve a construir, se hace un nuevo vaciado de concreto sobre un concreto fresco sobre un concreto ya endurecido. Entonces estos dos materiales, estos dos tipos de materiales no van a interactuar correctamente, se va a perder la capacidad del monolitismo. Entonces en ese momento es cuando se genera este tipo de juntas. Y bueno, también los paños, o sea, a ver,
no está asociada a lo que es la fisuración del concreto. Esto se puede evitar, claro, se evita con lo que son aditivos que se pueden aplicar sobre el concreto ya endurecido. Se quita, se hace una pequeña, se pica el concreto ya endurecido y se aplica un epóxico de adherente y se hace el vaciado del concreto fresco. Sí, y se evita y se llega a lo que es un concreto más homogéneo. Hay distintos materiales, sí, y estos también se utilizan para lo que es el reforzamiento de concreto, de edificaciones de concreto armado. Sikagel, Sikaflex, Hilti, hay muchos, son marcas, pero bueno, Sicador son marcas y que en sí el, tiene un mismo tipo de uso. Ahora sí va a trabajar con lo que son, bueno, son, hay, a ver, estos materiales permiten lo que es el reforzamiento, lo que es el colocar estos aditivos, también aparte de solucionar el problema de lo que podrían ser estas juntas de interacción entre concreto endurecido y concreto fresco, también sirven para permitir el anclaje de un nuevo acero sobre un concreto y endurecido también. Ahora nos vamos a centrar en lo que son las propiedades de los materiales, tanto el concreto y el acero, sus propiedades mecánicas, las capacidades que tienen estos materiales en la realidad. ¿Qué ventajas pueden tener? Y vamos a detallar este tipo de comportamiento. Por ejemplo, a ver, el concreto armado, una de sus principales ventajas es su durabilidad, ya que no se va a requerir una gran inversión en su mantenimiento. Tiene una vida útil extensa. A diferencia, por ejemplo, de una edificación de acero estructural. El acero estructural tiene muchas ventajas respecto al concreto, es un material mucho más homogéneo, que tiene una mayor resistencia, tiene capacidad para trabajar en tracción, en compresión, pero a diferencia del concreto armado, necesita un constante mantenimiento, más si es que este material está expuesto a condiciones del medio ambiente. En cualquier edificación de acero estructural, siempre en un determinado tiempo se tienen que hacer mantenimiento, por ejemplo, a sus conexiones, a los pernos, realizar el pintado de los elementos estructurales para evitar la corrosión, para evitar que se pierda la capacidad de estos elementos. Esa es una de las desventajas del acero estructural. Pero el concreto armado no tiene esa desventaja. Cualquier elemento de edificación, cualquier elemento de concreto armado que haya sido construido respetando pues las especificaciones técnicas que se puedan dar para la construcción, no necesita un mantenimiento durante la vida útil de la construcción. Si hablamos de solo el concreto, en concreto, comparándolo con otros materiales, tiene una buena resistencia a la compresión. Su capacidad de compresión es altísima comparada con otros materiales, pero también, así como tiene una buena resistencia a la compresión, tendríamos que hablar que se necesitan tener secciones un tanto robustas a la compresión. O sea, esta es una ventaja, sí, la resistencia a la compresión, pero a la vez su pequeña desventaja es que se necesitan secciones de grandes dimensiones para lograr esa capacidad a una buena resistencia a compresión. Este material, bueno, desde su construcción se necesita un constante curado para hidratar al concreto. También pues es resistente al agua. Los efectos, bueno, el agua no hace que el concreto pierda su capacidad. Es cierto que es cuando se tienen elementos que van a estar
en los que va a haber una interacción constante con líquidos, lo que se hace es proveer de una cantidad de acero más alta de lo convencional, pero eso no afecta su capacidad. El agua, los líquidos no limitan la capacidad del concreto, a diferencia de los efectos que estos puedan generar, pues, por ejemplo, albañilería. El agua sí puede dañar la albañilería, puede dañar la madera, incluso el acero estructural si es que no tiene pues una determinada protección. El concreto, si es que está sometido a fuego, tiene una intensidad media en fuego. ¿Puede sufrir daños superficiales? Sí, puede ser que hayan daños superficiales, pero si es que se provee un adecuado recubrimiento al acero estructural, siempre, por lo general, por ejemplo, en una columna, el recubrimiento son 4 centímetros, en una losa 2 centímetros a 3. Si es que se cumple con esta disposición de un buen recubrimiento, el material no pierde su capacidad ante una exposición a altas temperaturas. Esta sí es una ventaja respecto al acero estructural. Esta otra se puede dar la forma que uno desee de acuerdo al encofrado, claro. Esto debido a que, bueno, a los estados en los que atraviesa el material, ya que su concepción pues está en estado líquido al trabajar con agua, con los agregados. La mezcla inicialmente puede estar en un estado líquido que con el endurecimiento puede adaptar las formas que uno pueda dar en el encofrado. Entonces, uno puede dar cualquier tipo de forma a una edificación, a algún elemento de concreto armado. Esa también es una ventaja. En cambio, un elemento de acero estructural, bueno, se tendrían que hacer. Se puede, pero es un tanto más complicado con los efectos de soldaduras, las conexiones, es un tanto más complicado respecto al concreto armado. Esa sí es una ventaja importante. También una construcción monolítica de estructuras le permite resistir el viento o el sismo. Por ejemplo, un pórtico de concreto armado, un pórtico construido pues que se haya construido con un determinado vaciado monolítico, en el cual la interacción del acero estructural permite el anclaje de las vigas sobre las columnas, nudos rígidos, es mucho más resistente ante cargas laterales que, por ejemplo, un pórtico de acero estructural. Un pórtico de acero estructural de una edificación de acero estructural está conformado pues por planchas en las que hay interacción en las conexiones con los pernos. Entonces, al perder la capacidad de monolitismo, tiene menor resistencia ante cargas laterales. Esa sería una desventaja de una edificación de acero estructural respecto a una edificación de concreto armado, ya que al requerir pues, un mantenimiento, al tener en su concepción la interacción con pernos de anclaje, con soldaduras, se pierde el carácter monolítico que sí puede proveer una edificación de concreto armado. Lo mismo, haciendo referencia al acero estructural, para la construcción de una edificación de concreto armado no es necesaria una mano de obra calificada, mientras que en una edificación de acero estructural sí es necesario que haya un personal calificado, por ejemplo, para lo que son las soldaduras, que conozca bien cómo se hace ese proceso, mientras que en el concreto solo se basa el personal en las especificaciones técnicas que se puedan dar en el momento pues, de la elaboración de los detalles de la producción. Entonces, esa también es una ventaja, el no requerir de una mano de obra calificada. También podríamos hablar de la rigidez. Una edificación de concreto armado es un tanto más pesada debido a la masa que tiene esta edificación. Entonces, al tener una masa más importante y una gran rigidez, se evita
que puedan haber problemas de vibraciones en las estructuras. A diferencia, por ejemplo, si es que se compara con un elemento, como un pequeño puente de acero estructural, con algún elemento que tiene poca masa, en el cual sí se pueden tener problemas de vibraciones. Y luego, este elemento podríamos decir que es un material más económico que el mismo acero estructural. Todo hago referencia con el acero estructural porque es el material que también tiene propiedades muy similares para la construcción de edificaciones, pero bueno, en este caso el concreto más económico. Es más económico porque se puede tener acceso a los agregados, al cemento, que no es un elemento, no es un material tan costoso. O sea, en muchos sitios es mucho más económico construir en concreto armado que construir con acero estructural. Entonces esas podrían ser unas ventajas de este material respecto al acero estructural. No confundir acero estructural con acero de refuerzo, no es lo mismo. El acero de refuerzo son las varillas de acero corrugado que tomamos en cuenta para la construcción, mientras que el acero estructural pues son los perfiles metálicos, esos perfiles en I, perfiles en secciones tubulares que son utilizados para la construcción de edificaciones. Entonces, al tener un gran peso propio también, las cargas móviles, la influencia de una carga móvil es menor sobre el concreto armado. Ahora podríamos hablar de sus desventajas. Así como tenía grandes ventajas, también tendrá pues algunas. La principal siempre va a ser la poca resistencia a tracción. El concreto tiene una baja capacidad de atracción. En el diseño vamos a considerar que el concreto tiene una nula capacidad de atracción. Pero el diseño vamos a tomar en cuenta que el concreto no aporta nada de tracción. Que toda la capacidad de atracción la va a proveer el acero de refuerzo. Entonces la capacidad de atracción del concreto es aproximadamente pues la 10ª parte de su resistencia a compresión. Es muy bajísima, muy baja. Entonces lo que se hace es colocar acero de refuerzo que pueda tomar las cargas de tracción, y con esto lo que se hace es evitar, bueno, reducir la cantidad de grietas que se puedan generar. Aún así se coloque acero de refuerzo, siempre se van a ver algunas grietas en el concreto. ¿Por qué? Por su baja capacidad a cargas de tracción. El que se generen grietas no implica que se pierda capacidad, que la sección esté perdiendo capacidad, sino que en esas, por ejemplo, en una fibra inferior de una viga, en la parte inferior de una viga, puede generarse grietas porque ahí no hay acero. El acero está 3, 4, 5 centímetros superior a la parte inferior de una viga. Entonces, es inevitable que puedan haber grietas en una sección de concreto armado. Así como era una ventaja el poder dar una forma, cualquier tipo de forma a una sección de concreto armado, una desventaja también es el que requiere el encofrado. El requerimiento del encofrado genera una desventaja en el sentido del costo adicional, ya que va a implicar su habilitación, el vaciado. Se tendría que esperar hasta que el concreto alcance su resistencia requerida en losas, mínimo pues 21 días hasta quitar el encofrado. Entonces, y el costo pues de este proceso constructivo, y 2/3 del costo total de la obra, del proyecto de concreto armado. Entonces, así como era una ventaja el que el concreto pueda tomar todo tipo de formas, el requerir el encofrado le genera una desventaja en el costo que se pueda generar.
Otra desventaja está asociada a la relación de la resistencia a la compresión contra su peso. Esta relación de la resistencia a la compresión contra el peso está muy por debajo de eficiente cuando se trata de cubrir grandes luces. Por ejemplo, en una luz de 10 metros, una viga de 10 metros de longitud, el concreto es tan pesado que se necesitaría pues una viga que tenga 1 metro de peralte al menos, metro 20 de peralte. Al tener un peralte muy alto, también se hace pues un peso, se genera un peso muy importante. Entonces, esta relación de la resistencia a la compresión contra el peso es una desventaja porque se necesitan elementos muy robustos. En cambio, con el acero estructural no pasa eso. En el acero estructural lo que se hace es, al ser un elemento un tanto más liviano, no por el peso específico del material, sino por las dimensiones de los elementos, tienen dimensiones más pequeñas que una sección de concreto armado, se pueden necesitar peraltes de menores magnitudes. Entonces también esa es otra desventaja del concreto armado respecto a la estructural. Luego, se habla de que se requiere una permanencia, ¿sí? Ya que si es que no se hace un control de calidad, este puede estar relacionado a que no se cumplan con los requerimientos mínimos, por ejemplo, de capacidad de compresión. Y esto va a depender pues de las condiciones de la mezcla, del abastecimiento, del proceso constructivo, en la colocación, que se haga un correcto vibrado para evitar que se puedan generar cangrejeras, que haya un correcto curado, una correcta hidratación del material durante el proceso de endurecimiento para que se pueda evitar también la formación de fisuraciones. Si es que no se hace un permanente control de calidad en los elementos de concreto armado, se puede pues perder, se pueden más que nada generar grietas, fisuras importantes, se pueden encontrar efectos de cangrejeras. Si es que en el proceso de fabricación de la mezcla no se cumple con lo especificado, se puede perder la capacidad a resistencia a compresión. Entonces, todo eso hace que también se tenga una desventaja en este material, el requerimiento de el permanente para la calidad. Otra desventaja es que con el tiempo va a presentar deformaciones bajo cargas sostenidas. ¿Qué cosa es una carga sostenida? Una carga sostenida puede ser el peso propio de un elemento, del concreto. Por ejemplo, una columna de concreto armado, sometida pues al peso propio, va a tener deformaciones en el tiempo que por lo general son imperceptibles, no se van a observar de forma no van a ser apreciables, pero siempre el concreto con el tiempo va a tener deflexiones que se van a incrementar. Deflexiones que no son apreciables a simple vista, son imperceptibles, son de magnitudes muy bajas. Pero pues comparando con otros materiales que no tienen esas deformaciones con el tiempo, se le considera como una desventaja. ¿Cómo se determina la resistencia a compresión del concreto armado? La resistencia a compresión es un parámetro importante para definir la calidad. La resistencia a la compresión se le define como F'C. Esa es la nomenclatura para definir resistencia a compresión. F'C. Es la capacidad a compresión, es el esfuerzo máximo a compresión que tiene una sección de concreto. ¿Y cómo se define este parámetro? ¿Cómo definir la resistencia a compresión? Este parámetro se define a través
de un ensayo de compresión. Un ensayo de compresión se trabaja con probetas estándar, que tienen un diámetro de 6 pulgadas y una altura de 12 pulgadas. Estas probetas deben permanecer en un molde durante 24 horas después del vaciado. Esto se hace para verificar la capacidad de compresión del concreto que se utiliza en obra, ya que es un material que tiene mucha variabilidad. A diferencia del acero estructural, el concreto tiene mucha variabilidad en su capacidad. Su capacidad de compresión depende de muchas variables. Va a depender de la capacidad de compresión de los agregados, de la relación agua-cemento, del tipo de cemento que se esté utilizando, del tiempo de curado. Todos esos factores hacen que la resistencia a compresión sea variable. Y cuando uno construye o cuando uno manda especificaciones para la construcción, da un valor mínimo de resistencia. Entonces lo que se busca es que la resistencia a compresión del concreto en la construcción sea superior o similar a la resistencia a compresión especificada en los planos de estructuras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, en el momento en el cual se hace un vaciado, por ejemplo, un vaciado de losas, vaciado de columnas en obra, lo que se hace es tomar muestras de este concreto. Este concreto que se ha utilizado en el vaciado de esos elementos, también se hace un vaciado del concreto sobre las probetas, sobre los encofrados de estas probetas. Este concreto permanece en ese molde 24 horas después del vaciado. Posteriormente, se hace un curado del agua hasta el momento del ensayo. Este proceso de curado es llevar el concreto endurecido y, bueno, pozas de hidratación, en la cual, pues, tipo una pequeña piscina, algo así, una poza en la que está sumergido, ¿ya? Está sumergido hasta el momento del ensayo. El ensayo estándar, este procedimiento se hace a los 28 días del vaciado. O sea, se tiene que esperar después del vaciado del concreto en obra, se tienen que esperar 28 días para definir, para verificar la resistencia a compresión. O sea, no se define pues al día siguiente. No es una, se tiene que esperar esa cantidad para verificar. Entonces, eso también está asociado pues al constante control de calidad, una desventaja del concreto armado. Entonces, en el ensayo a compresión, la probeta, el elemento ya endurecido, es sometida a una carga a compresión con una velocidad de 2.45 kilogramos por centímetro cuadrado por cada segundo. O sea, cada segundo se incrementa el esfuerzo. O sea, en función del área que tenga la sección transversal, se incrementará la carga a compresión. Entonces, la resistencia a compresión se va a definir como el promedio de la resistencia de mínimo 2 probetas tomadas de la misma prueba a los 28 días. Entonces también este procedimiento está normado según las normas ASTM C192, M95 y C3996. Esas son las normas que detallan los procesos para el ensayo a compresión. Entonces, la capacidad de compresión del concreto vaciado en obra se determina recién a los 28 días del vaciado, del momento en el cual se realiza el vaciado. Y esto se tiene que verificar constantemente. Siempre, ese es el control de calidad que se da durante el proyecto de construcción de la obra. Por ejemplo, ¿no?
El concreto más utilizado, el concreto típico utilizado en losas, en elementos estructurales, es un concreto cuya capacidad de compresión es de 210 kilos por centímetro cuadrado. Es el concreto más utilizado. Entonces, cuando se hace el vaciado, a los 28 días se espera que el promedio de la resistencia a compresión de estas probetas sea al menos 210 kilos por centímetro cuadrado. Al menos. Puede ser superior, si es superior, perfecto. Permite pues hasta 175 kilos por centímetro cuadrado. Menos de eso, si es que por algún motivo el concreto alcanzó resistencias inferiores a eso, ya se tendrían que tomar algunas medidas en la construcción para hacer algún tipo de refuerzos sobre el concreto ya vaciado. Entonces, ahí es donde hablamos de la desventaja asociada pues a un constante control de calidad del material. Siempre es por eso que bueno, lo habrán observado si han estado en obra, siempre se extraen probetas para verificar la capacidad del material. También, no siempre se realiza pues en un periodo de 28 días, porque a veces esperar 28 días para verificar la capacidad de compresión puede ser un tiempo muy prolongado. Entonces, el tiempo mínimo que se requiere son 7 días. Menos de 7 días no se pueden utilizar. Y bueno, cuando el tiempo es inferior a los 7 días, bueno, mejor dicho, inferior a los 28 días, lo que se hace es calcular una capacidad a compresión. Se dice resistencia a compresión a los 7 días es aproximadamente los 2/3 de la resistencia a compresión que se obtiene a los 28 días. Eh, a los 7 días, para un concreto de una resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado, a ver, por ejemplo, 2/3 por 210, mínimo a los 7 días, una muestra tendría que alcanzar una capacidad de 140 kilos por centímetro cuadrado, si es que se hace el ensayo a los 7 días. Un ensayo a los 7 días determina una resistencia de aproximadamente las 2/3 partes de la resistencia a los 28 días. O también se puede tomar que la resistencia a compresión a los 28 días es la obtenida, este es el dato que se obtiene del ensayo a los 7 días, más 8 veces la raíz de la resistencia obtenida a los 7 días. Entonces también se puede utilizar esta tabla, en la cual hay una relación en función de la resistencia a compresión en los 28 días. A los 7 días se alcanza las 2/3 partes de la capacidad, a los 14 días el 86%, a los 90 días el 1,17%, y pues esta capacidad se va incrementando con el tiempo. O sea, la resistencia a compresión también con el tiempo, con el endurecimiento, se va incrementando esa capacidad, llegando pues hasta un valor máximo de 1,35 en 5 años. O sea, la resistencia a compresión, podemos observar acá que la resistencia a compresión se incrementa con el tiempo. Podríamos hablar de una pequeña ventaja en ese sentido. Bueno, utilizar el acero. El acero de refuerzo, no hablamos de acero estructural. Entonces, el acero de refuerzo, el acero corrugado, de por sí va a ser pues una aleación de diversos elementos. El elemento importante, aparte del hierro, ya, el elemento principal para la aleación es el hierro, pero también el otro material o elemento importante es el carbono. O sea, el acero es la aleación de hierro con carbono. Esos dos materiales aliados generan el acero. Pero para mejorar la capacidad
del acero estructural se puede colocar, pues, se puede introducir manganeso, silicio, cromo, níquel y vanadio. Entonces, el carbono es el elemento más importante y este determina las propiedades mecánicas. Hablamos de propiedades mecánicas, capacidad a compresión, capacidad de atracción, la fluencia del acero, límite de fluencia, el esfuerzo máximo que puede tener en su capacidad en el régimen elástico. Entonces, a mayor contenido de carbono, si es que se incrementa la cantidad de carbono, la dureza, la resistencia a tracción y el límite elástico aumentan. El límite elástico, o sea, se alcanza una mayor capacidad a tracción. A mayor contenido de carbono, mayor resistencia a tracción. Pero también es una desventaja. Tampoco es colocar demasiado carbono. ¿Por qué? Porque al alcanzar una mayor capacidad de atracción, se reduce la capacidad de ductilidad. La ductilidad es la propiedad asociada a alcanzar grandes deformaciones antes de la ruptura. Entonces, un elemento que tenga alto contenido en carbono tendrá la resistencia a tracción, pero tendrá una baja ductilidad. Entonces, lo que se busca es un acero, una aleación que tenga una buena resistencia a tracción, no tan elevada, pero que garantice esto, la ductilidad. Es muy importante el comportamiento del acero estructural, porque esto va a permitir que el elemento tenga grandes deformaciones, se alcancen magnitudes muy importantes, y el elemento haya llegado a la ruptura. Entonces, de eso depende de la cantidad de carbono que se utilice en la aleación. Mientras que el manganeso es adicionado, pero bueno, pues en forma de ferromagnesio. Esto aumenta la forjabilidad, cargas de impacto, no necesariamente para deformaciones importantes, pero también disminuye su ductilidad. Acá lo que nos interesa en el acero estructural es que tenga una muy buena capacidad de ductilidad, mientras que el silicio también se adiciona en proporciones muy bajas y este se incluye para propósitos de desoxidación. Mientras que el cromo incrementa la resistencia a la abrasión, el níquel mejora la resistencia al impacto, finalmente el vanadio mejora la temperabilidad. Pero como mencioné antes, de esta aleación de hierro con el otro material importante es el carbono. Dependiendo de la cantidad de carbono que se pueda aplicar, se modificará, se alcanzará mayor resistencia a tracción y también pues se modificará lo que es la capacidad a la ductilidad del material. Entonces, este podríamos considerar que es el material, bueno, componente, un componente importante de la aleación del hierro para conseguir lo que es el acero. Repetimos, el acero no es un elemento, es una aleación de hierro con carbono. Entonces, las varillas de refuerzo, las varillas corrugadas, el refuerzo estructural, son de sección circular, ¿ya? Y como, bueno, se indica, corrugadas van a presentar corrugaciones en la superficie para que al tener estas corrugaciones se favorece la adherencia con el concreto. Se va a favorecer la adherencia y estas deben satisfacer requisitos mínimos para ser tomadas en cuenta en el diseño. Existen distintas calidades en el acero corrugado. Hay acero corrugado de grados 40, 60, 75, pero acá en Perú el acero corrugado que se utiliza es el de grado 60, este de acá. Este acero es el utilizado en Perú.
el acero corrugado de grado 60 o de acero F sub I 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero utilizamos el acero corrugado de grado 60. ¿Ya? Se caracteriza por este valor, una resistencia a tracción de 4200 kilos por centímetro cuadrado en el límite de fluencia. O sea, si es que el esfuerzo en el acero es inferior a los 4200 kilos por centímetro cuadrado, tiene un comportamiento elástico. O sea, inferiores, al retirar la carga, no se generan deformaciones permanentes. Si se superan los 4200 kilos por centímetro cuadrado, se generan deformaciones permanentes, sí, pero daños. Y este esfuerzo puede incrementarse hasta los 6300 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto lo vamos a comprender mejor viendo pues una curva esfuerzo de formación unitaria del acero. Y esa la vamos a presentar en la sesión del jueves. Entonces, hasta el día de hoy estaríamos llegando hasta definir tanto el acero y el concreto. En la sesión del día jueves vamos a centrarnos en las propiedades mecánicas de estos materiales, por separado y después como un material en conjunto. ¿Ya? Entonces, hasta acá estaríamos llegando por la sesión de hoy. Si tienen alguna duda, la pueden presentar, o si no, nos quedamos hasta acá. ¿Ya? A ver, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Señorita Romina levantó la mano. ¿Alguna duda? Sí, profesor, ¿puedo hablar? Hola, Sí, claro. Sí, hola. sí, te escucha muy bien. Ya, ok, Muy genial. bien. Chicos, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por elegirme como su delegada. Solo quiero acotarles que voy a dar todo mi esfuerzo para que todos podamos pasar y acotarles que he enviado el link para que todos se añadan al grupo de WhatsApp y solamente hay 30 personas y somos 40. Voy a volver a enviar el link para que puedan añadirse. Eso sería todo, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna acotación, alguna aclaración? Ah, ya, respecto a los grupos sí los van a elegir ustedes. Yo no voy a elegir los grupos. Entonces, si ya van conformando sus grupos, excelente. Al final, pues, si es que nadie tiene su grupo, grupos de 4 personas, de más no se puede tener grupos de más personas, eh, tendrá que conformar un grupo con quienes no hayan conformado pues sus grupos. Entonces, si es que ya van conformando sus grupos, perfecto, ya los tienen formados y en el momento que armemos, que distribuyamos el trabajo final, ya pues lo que tendría que hacer sería grupos con las personas faltantes. Eso nomás. Entonces, los grupos sí son de libre elección. ¿Alguna otra duda? Entonces, si no hay ninguna otra duda, ninguna cuestión adicional, estaremos llegando hasta este punto por la clase de hoy. Nos comunicamos el próximo jueves a la misma hora. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hasta acá llegamos. Que descansen. Cualquier duda saben que estamos para resolverla. Cuídense. Nos comunicamos el próximo jueves. Hasta luego, jóvenes. Cuídense, jóvenes. Hasta luego.